Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la hora que sea para cada uno, cada una. Bienvenidos a todos y todas. En este video les voy a estar comentando el texto que tenemos para esta semana de Silvia Baeza, que se llama Familia y Género, las transformaciones en la familia y la trama invisible del género. Mi nombre es Naila Pisani, soy docente de la materia de Introducción a la Sociología, así que bueno, vamos a entrar de lleno al textito. Es un texto bastante sencillo de leer, no es largo, así que bueno, esperemos que les guste. El punto de partida es un contexto en el cual la modernidad que es una etapa muy compleja para la humanidad, que se sitúa aproximadamente 3 siglos atrás, se basa en el ideal de libertad y de progreso, que al principio fue pensado por y para varones, pero que con el tiempo ha ido incorporando a la mujer dentro de este ideario. Vamos a ver de qué manera. También se trata de un contexto de disciplinamiento social dentro del capitalismo, disciplinamiento social a través del trabajo y a través sobre todo de la necesidad del trabajo. Por lo tanto, es un ideal de libertad un poco limitado, ¿no? Porque se supone que una es libre en tanto ciudadano, pero a los fines prácticos, para tener dinero hay que trabajar, así que no hay mucho margen de decisión y de libertad ahí. Dentro de este contexto se consolida el modelo familiar nuclear, el tradicional, ¿no? O sea, mamá, papá, hijos, que trabajan, ¿no? O sea, este sería el modelo familiar tradicional. Se profundiza la división sexual del trabajo, en donde a las mujeres les toca el ámbito de lo privado, de lo doméstico, de lo familiar, mientras que a los varones les toca el ámbito de lo público y del trabajo fuera de la casa. A ver, no es que es un producto propio de la modernidad, porque antes las mujeres también se dedicaban a lo doméstico, nada más que en este contexto de modernidad, donde se supone que ha habido un avance en términos sociales, esto sigue sucediendo, ¿no? O sea, la división sexual del trabajo se sigue reproduciendo en los mismos términos en los que lo viene haciendo desde hace siglos atrás. Y más aún se profundiza, sobre todo cuando la mujer se incorpora al mercado de trabajo, porque además de tener que trabajar en el ámbito exterior al hogar, también tiene que hacerlo dentro de su hogar. O sea, haría las dos cosas. Por lo tanto, la división sexual del trabajo se profundiza y se complejiza. La familia, este concepto de familia, refuerza la división, que es contradictoria, entre lo público, representado a través del trabajo, y lo privado. Entonces, esta idea refiere a que el trabajo fuera de la casa, refiere a lo público, mientras lo privado, que es puertas adentro, lo doméstico, lo familiar, justamente es esto, ¿no? O sea, lo privado. La autora da varias definiciones de familias y lo que va a decir es que desde el sentido común se propone o se instala, ¿no?, la idea de que la familia está en crisis. Es algo que pueden encontrar en medios de comunicación, en redes, en el discurso de muchas personas, que afirma que la familia se está rompiendo, ¿no? O sea, que la familia ha dejado de existir, que ya no hay compromiso entre las personas y demás. En realidad, lo que entra en crisis es una idea de familia tradicional, de familia tipo. Mamá, papá, hijo, hija. ¿Sí? Es cierto que hace un par de décadas ya este tipo ideal familiar, bueno, se empezó a descascarar y es de hecho bastante difícil de cumplir sostenidamente en el tiempo. Y la autora se explaya en los distintos tipos o variantes de familias que en la actualidad se encuentran, que no responden a este ideal tradicional. Y ella explica que el tipo de familia ideal tradicional va cambiando porque sus mismos ejes tradicionales lo hacen. O sea, la sexualidad, la procreación y la convivencia
que eran la configuración de la familia tradicional, también va cambiando. Y de hecho, hay familias que no tienen el objetivo de la procreación, o sea, no tienen el objetivo de tener hijos, hijas, ¿no? Simplemente de ejercer un vínculo sexoafectivo, ¿sí? Entonces, de nuevo, los ejes centrales que configuran a la familia tradicional va cambiando, ha ido cambiando. Y ahí es donde se identifica o se busca esta crisis. Otra distinción conceptual fundamental que hace la autora es género-sexo, ¿sí? Digamos, no son lo mismo, y vamos a ver por qué. El sexo refiere a los criterios biológicos y anatómicos, está vinculado a lo genital y a lo reproductivo, y admite categorías binarias, o sea, dos categorías, hombre, mujer, ¿sí? Entonces acá tenemos la cuestión más biológica y genital. Por su parte, el género es un concepto social que se construye a partir del sexo, ¿sí? Que se construye a partir de lo biológico. El género refiere a rasgos psicológicos y culturales que se le atribuyen a hombres y mujeres. Remite a un conjunto de creencias, mitos, arquetipos culturales sobre lo que significa ser varón o mujer. Es decir, que el género, además de ser un concepto social, es una construcción en base a diferencias biológicas o genitales. En otras palabras, cuando una niña nace con genitalidad femenina, ¿sí? Se le pone un nombre femenino, se la viste con ropa femenina, con colores rosa, con colores pasteles, claritos, se le enseñan ciertos juegos que a los varones no, o por lo menos se la estimula a que elija esos juegos, se le enseñan distintas cosas que a los varones no se les enseñan. Lo mismo a los varones. Aquel ser humano que nace con genitalidad masculina, ¿sí? A ese varón se le pone un nombre de varón, se lo viste de azul, de celeste, de marrón o de otro tipo de colores, se le enseñan otros juegos, se le brindan otros aprendizajes, etc. Y así cada persona va incorporando una construcción cultural de lo que significa ser mujer o ser varón, ¿sí? Por eso el género es una construcción y no es algo dado, algo natural. Lo que sí es algo dado es el sexo, que refiere a lo físico, a lo biológico, a lo corporal, ¿sí? Es un poco parecido a cuando veíamos el texto de Bourdieu de La juventud no es más que una palabra. Veíamos que hay una diferencia entre la edad biológica y la edad social, ¿sí? La edad biológica era el paso del tiempo efectivo en el cuerpo, o sea, cómo el cuerpo iba envejeciendo, los años que pasaban, ¿sí? Mientras que la edad social remite a una construcción precisamente social del tiempo, de la edad biológica. Y entonces la maduración del cuerpo humano se podría dividir en distintas categorías: infancia, pubertad, adolescencia, juventud, adultez, etc. Estas distinciones son construcciones sociales históricas que tienen límites difíciles de definir. Y son difíciles de definir precisamente porque son sociales y van cambiando con el tiempo. Y además son fuentes de disputas, ¿no? O sea, de conflictos. Es lo mismo, es la misma lógica aplicado a esto, ¿sí? O sea, las diferencias físicas entre hombres y mujeres, que son innegables, me refiero a lo genital, después se traducen en diferencias de género, donde acá ya tenemos algo más bien identitario. O sea, las personas adoptan estos géneros y los transforman en su identidad. Y al ser una construcción, entonces, al ser una construcción social, no necesariamente debe ser binaria. Por eso existen varones, mujeres y personas que tienen otras identidades de género, como por ejemplo la identidad trans, ¿sí? Entonces, el género es una construcción social que las personas incorporan y que incorporan en sus identidades, ¿sí? Y que pueden ser más allá de dos categorías. Hay una intelectual feminista muy famosa que es Simone de Beauvoir, y ella tiene una frase muy conocida que es: no se nace mujer, se llega a serlo, o sea, se aprende a hacerlo.
Lo mismo para ser varón. No se llega a ser varón, sino que se llega a ser, se aprende a ser varón. Todo lo que implica ser varón. Dentro de esto, la autora también da Silvia Baeza, no Simone de Beauvoir, da una definición de lo que es feminismo, ¿no? Este texto es como simplemente un texto muy introductorio de feminismo. Hay mucha más elaboración teórica, pero lo traemos para ver tranqui, algo para empezar. El feminismo entonces, según ella, es una visión del mundo cuyo objeto son roles, reglas y funciones que organizan las interacciones hombre-mujer. Intenta comprender y modificar la socialización construida en un marco sexista. El feminismo parte de la premisa de que la sociedad en la cual vivimos es una sociedad patriarcal, o sea, con predominio del varón en todas las estructuras simbólicas y materiales, y dentro de ese mundo patriarcal, las personas socializan y se relacionan entre sí, y la idea del feminismo es comprender esos mecanismos de socialización sexistas y eventualmente entender cómo cambiarlas, ¿no? O sea, formas de socialización. El feminismo visibiliza desigualdades en varios niveles y aspectos. Por ejemplo, las desigualdades a nivel salarial, las desigualdades a nivel laboral, a nivel sexual, también como vamos a ver en breve. Y esto es muy importante. El feminismo no es una lucha entre géneros, ni la mujer intentando matar o eliminar a los hombres. No es una ideología siquiera, porque en realidad es un corpus teórico, es un gran marco teórico donde hay muchísimos conceptos trabajados, por eso corpus teórico, y definitivamente no persigue el objetivo de hacer desaparecer al varón, de quitarles cosas, de eliminarlos, ¿no? O sea, algo que está muy presente en medios de comunicación, en algunas personalidades, donde ustedes vean esa interpretación del feminismo, bueno, están viendo una interpretación muy sesgada, muy poco informada, ¿sí? E irreal, que no representa al feminismo como corpus teórico complejo que es, ¿sí? Donde lo que se intenta es entender el mundo patriarcal en el que vivimos y cómo nos relacionamos, y eventualmente modificar esas formas de relación. ¿Cómo funciona esto de las desigualdades de género? Bueno, dado que el género es una construcción social, como ya les comenté, se cristaliza en distintos ideales, arquetipos, roles esperados o valoraciones. Estos ideales, roles o valoraciones se objetivan, se vuelven manifiestos en la vida cotidiana y atraviesan a la sociedad por completo. O sea, no es simplemente algo, una nomenclatura, ser varón o ser mujer. No, no. A esa construcción de varón o mujer se le asocian roles esperados, valoraciones, ideales, ¿sí? Que después se manifiestan y se evidencian en la vida cotidiana. No es simplemente algo simbólico, sino que además de ser simbólico, también es empírico, o sea, también es material. Y de nuevo, las desigualdades de género nunca son naturales, o sea, no son intrínsecas al hombre y a la mujer, sino que son productos históricos, ¿sí? No hay desigualdades de género innatas o naturales ligadas a la genitalidad, sino ligadas al género, que es una, de nuevo, construcción social. Algunos presupuestos patriarcales históricos que configuran feminidades tradicionales hegemónicas. O sea, lo que tenemos son disculpen que tuve que interrumpir la grabación. Les estaba comentando sobre las construcciones identitarias hegemónicas, tanto femeninas como masculinas, ¿sí?
A estas identidades hegemónicas se le asignan ciertos presupuestos o ciertos comportamientos esperados, ciertos atributos, que es esto de lo que estábamos hablando recién. En el caso de las feminidades tradicionales hegemónicas o las identidades femeninas hegemónicas, tenemos algunos postulados que la autora desarrolla en su trabajo, que seguramente los han experimentado, los han escuchado en sus vidas cotidianas. El primero es, la mujer debe consagrarse a un otro, otra. O sea, la mujer debe entregar su proyecto individual de vida a una familia, a un marido, a un hijo, a una hija, a un otro familiar, ¿sí? Y la prioridad está puesta en el desarrollo de la vida del otro. La mujer cumple el rol servicial, ¿sí? el rol de servicio, y de nuevo, la prioridad y el ejercicio del proyecto de vida lo lleva adelante el otro y la mujer no. O por lo menos no tanto. Otro presupuesto patriarcal en este sentido. La mujer es inferior o más débil que el hombre, ¿no? La famosa frase del sexo débil. Y si bien no se pueden negar las diferencias físicas, biológicas, una cosa es la diferencia biológica o física y otra cosa es la inferioridad, ¿no? O la debilidad. Bueno, son dos parámetros diferentes. Otro supuesto, la mujer es asexual o tiene menos deseo sexual que el hombre. Esto es algo muy, muy, muy común, muy, muy encontrable en la vida cotidiana y básicamente lo podemos ver en casos donde la mujer que tiene una vida sexual muy activa, la mujer que tiene muchas parejas sexuales distintas o que tiene un deseo sexual muy alto, bueno, es considerada prostituta o mala mujer, o mujer que no se hace valer, mujer que no se hace respetar, o en el vocabulario común, una puta, ¿no? Aquella mujer no puede ejercer su sexualidad de la misma forma, con la misma intensidad o con la misma libertad con la que el hombre sí lo puede hacer. Y aquella mujer que ejerce esa sexualidad de manera liberal y de manera como quiera hacerlo, es una mujer que se debe atener a las consecuencias, ¿no? Ese es un poco como el castigo social que le cae a una mujer que ejerce su sexualidad de forma muy libre, sobre todo cuando ese ejercicio tiene un final trágico, como por ejemplo un abuso sexual. La típica frase del bueno, pero se lo buscó, es un ejemplo de esto, ¿no? Es una alección, es un castigo a aquella mujer que transgrede este presupuesto de que la mujer es asexual o debe tener menos deseo sexual que el hombre, debe ser más rescatada. Por su parte, el varón, al contrario, cuanto más parejas sexuales distintas tenga, cuanto más encuentros sexuales tenga, mejor. Y se espera que el hombre siempre esté predispuesto a tener o a buscar tener relaciones, incluso con una pareja estable. Esto también, ¿no? Es algo como muy latente dentro del sentido común, ¿no? El hombre siempre tiene ganas. El hombre es como un animal, necesita saciar su necesidad. Bueno, esto es una idea que perduró muchísimo tiempo, que sirvió para justificar abusos sexuales, por ejemplo, ¿no? Otro presupuesto patriarcal, el momento de realización de una mujer es la maternidad. Allí encuentra su razón de ser. Esto muestra la maternidad como lo mejor que le puede pasar a la mujer, lo único mejor que le puede pasar a la mujer, el mejor proyecto de vida, hacerse mujer siendo madre. Y seguramente haya mujeres que son mamás que son muy felices con sus hijos, con sus hijas, que lo consideran lo mejor que hicieron en sus vidas y el mejor proyecto que hicieron. O sea, no es que está mal, sino que el problema es cuando se convierte en un mandato social. Y aquella mujer que no desea ser madre, que no quiere a sus hijos, o por lo menos que no los quiere con tanta intensidad como otras mamás, encuentra muchos problemas, ¿no? O sea,
siente sobre sí misma el peso social, el castigo social por quebrar el mandato de la maternidad. Y por último, las tareas del hogar y la crianza son exclusivas de las mujeres. O sea, las tareas del hogar como comprar, limpiar los platos, cocinar. Bueno, las pequeñas tareas domésticas son tareas que históricamente se le asignaron a la mujer. A eso me refería cuando hablaba del ámbito público y del ámbito privado, ¿no? El ámbito privado es el hogar y el pequeño quehacer doméstico, que en realidad parece pequeño, pero no lo es. Ustedes sabrán de la vida adulta el tiempo que lleva salir a comprar, pensar qué comer, hacer la comida, limpiar los platos, mantener medianamente limpia una casa, por más pequeña que sea, es un trabajo que requiere una rutina diaria y que lleva mucho tiempo, ¿no? Y que como históricamente se le ha asignado esa tarea a las mujeres, entonces ahí hay una desigualdad prácticamente estructural. Uno puede decir, bueno, pero hay hombres que hacen todos los quehaceres domésticos y es la mujer la que sale a trabajar, seguramente. Seguramente haya muchos casos de familias que se manejan así. Sin embargo, de nuevo, históricamente se le ha atribuido a la mujer exclusivamente esa tarea. Por lo tanto, es una situación de desventaja con respecto al varón que no tiene socialmente atribuida esa tarea, ¿sí? Todo se empieza a complicar cuando la mujer se introduce en el mercado de trabajo formal, como el hombre, ¿no? O sea, el momento en el que sale a trabajar afuera de su casa. Eso se convierte en un problema, en un grave problema, porque si bien sale a trabajar afuera de la casa, todavía sigue sintiendo el peso de la asignación de las tareas cotidianas. Entonces tiene que hacer las dos cosas, tiene que salir a trabajar, limpiar la casa, hacer la comida, criar a los hijos, a las hijas, y por lo tanto para la mujer el trabajo se duplica. Ahí está una de las desigualdades en el mercado, en el mundo laboral más grandes. Y es uno de los motivos por los cuales los proyectos de formación profesional de las mujeres quedan truncos, porque al tener hijos y al tener que hacer todas las tareas del hogar, obviamente el tiempo disponible para estudiar, por ejemplo, es menor, el tiempo de esparcimiento es menor, el tiempo de vida libre es mejor, de tiempo libre básicamente es menor. Y de nuevo, uno puede pensar en ejemplos que contradicen eso, pero a nivel social, a nivel colectivo, este es el patrón, ¿no? O sea, la tarea del hogar le corresponde a las mujeres. Y fíjense que hay algo que evidencia esto, que es el perfil de estudiantes de algunas carreras relacionadas con el cuidado o con la enseñanza al niño, niña, ¿no? La cercanía a la crianza. Fíjense que la gran mayoría de las carreras que tienen que ver con la educación inicial, el estudiantado de esas carreras está enormemente compuesto por mujeres. Lo mismo carreras como enfermería, como trabajo social, como maestra, sí, básicamente para enseñanza primaria, ¿no? Todas esas carreras están sumamente feminizadas, o sea, sus matrículas, tanto de ingreso como todas sus cohortes, están fuertemente feminizadas, porque se asocian con el cuidado, con la sensibilidad, con la sensibilidad hacia un otro, ¿no? Mientras que hay otras carreras que están fuertemente masculinizadas, todas las carreras que tienen que ver con los oficios, con las ingenierías, aquellas carreras que den cuenta de una situación de poder, por ejemplo, ¿no? Son carreras que están fuertemente masculinizadas. Entonces, la asignación de las tareas del hogar al género femenino
es algo que se podría evidenciar de diferentes maneras a nivel social, ¿sí? Ahora vamos a verlo lo mismo, pero desde el lado de las masculinidades tradicionales hegemónicas. Algunos presupuestos. El hombre fuerte no pide ayuda, no llora, no se emociona. Se espera entonces esta identidad de hombre macho, varón fuerte, que no muestra su sensibilidad, que no muestra sus sentimientos y no se muestra vulnerable. Por su parte, aquel que lo hace es el débil, es el menos hombre, es el maricón, es en términos cotidianos, ¿no? E insultantes, es puto, ¿no? Bueno, o sea, en definitiva es no hombre. Aquel hombre que muestra su debilidad, su vulnerabilidad, su lado sentimental, sus sentimientos, etc., es débil, menos hombre, o por lo menos no hombre. Otro presupuesto es el hombre es el proveedor del hogar. Es aquel que tiene que salir a trabajar, a buscar el ingreso del hogar. Habíamos visto que el ámbito privado es el familiar, el hogar, ¿no? Y está asociado a la mujer. Y el ámbito público, que es el del trabajo, el de salir a trabajar, está asignado a los varones. Entonces la tarea del hombre es salir a trabajar y a ganarse el sustento del hogar. Bien, los hombres resuelven sus problemas en última instancia con la fuerza física, con la violencia física. Mientras que la mujer parece tener una personalidad más sensible, más paciente, más sumisa, más negociable, por así decirlo, o que busca el convencimiento, el hombre puede apelar a esos recursos, pero en la última instancia va a ser la fuerza física, ¿sí? Va a ser la rudeza, la valentía, ¿no? De enfrentarse a un otro y de no achicarse ante las provocaciones. El hombre es autosuficiente y omnipotente, o sea, es este hombre que todo lo puede, que no necesita pedir ayuda, que puede salir adelante solo, pase lo que pase, y que menos necesita ayuda de una mujer. Entonces, fíjense que lo que estamos haciendo es describir un ideal de hombre válido, ¿no? O sea, un ideal de hombre deseado, de hombre validado socialmente, que es superior a los demás. Y acá hay algunas características: seguridad, joven, blanco, heterosexual, casado, urbano, padre, católico, con alto poder adquisitivo, con estudios, de buen aspecto, fuerte, alto, deportista, exitoso, capaz, independiente y confiable. Y podrían ser muchos otros, ¿no? Acá hay algunas imágenes, ¿no? Como que ilustran esta idea de hombre válido. Ahora bien, reunir todas estas características, evidentemente, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado tener un físico de deportista, ser exitoso, tener mucho dinero, tener un muy buen trabajo, ser independientes, mostrarse confiable, ser sexualmente activo también, ser joven, también de tez blanca. Acá la cuestión del racismo no la estamos teniendo en cuenta, pero es una variable que suma complejidades a esto, ¿no? En definitiva, es todo un imaginario de masculinidad hegemónica muy difícil de cumplir y de sostener en el tiempo, ¿sí? En consecuencia, estas construcciones hegemónicas de cómo deberían ser o comportarse tanto hombres como mujeres genera fuertes problemas a nivel individual por no poder adecuarse. Como les decía, este modelo, ¿no? O sea, este ideal de hombre es muy difícil de obtener y de sostener en el tiempo. Por lo tanto, los millones de hombres que no se adecúan a este ideal de hombre válido sufren, ¿no? Efectivamente, hay muchos problemas psicológicos, como menciona la autora en el texto,
que vienen acarreados por esta imposibilidad de no poder adecuarse a la masculinidad hegemónica, que tiene muchas pretensiones, ¿no? O sea, tiene muchas valoraciones que no son innatas, ¿no? Es difícil que una persona nazca con una cierta estética física, nazca en un determinado origen social que le permita tener una buena posición socioeconómica. Bueno, la verdad es que hay una mayor diversidad de situaciones en la vida, ¿no? Entonces, esta imposibilidad de adaptación provoca muchos problemas, por ejemplo, psicológicos. Las masculinidades hegemónicas que solucionan sus problemas de forma violenta terminan con la vida de hombres y mujeres. Este es como el peor panorama de todos, ¿no? O sea, la peor consecuencia de las masculinidades hegemónicas. Cuando un hombre mata a otro varón o a una mujer precisamente por esta identidad fuerte de macho violento y poderoso, ¿no? La medición del poder, o sea, la capacidad de ejercer poder sobre otra persona puede tener consecuencias drásticas, ¿no? Por su parte, las feminidades hegemónicas generan frustración en aquellas mujeres que no desean ser madres o en aquellas que se sienten infelices con sus familias por no poder quererlos incondicionalmente como se espera. Esto también es algo que trabaja la autora y que básicamente se refiere a que aquellas mujeres que no desean maternar, que no desean tener una familia o que no quieren entregar sus proyectos de vida a sus hijos, hijas, pueden sentir frustración, ¿no? O sea, por sentirse malas madres, sentirse malas esposas, malas parejas, por sentirse personas egoístas. Entonces, toda esta imposición social, por ejemplo, de la maternidad, provoca problemas psicológicos en las mujeres, en las que no son madres y también en las que lo son, porque hay también como un rol ideal de madre, ¿no? Y aquellas madres que no resignan sus proyectos de vida son consideradas egoístas o malas madres. Bueno, como ven, entonces, estos tipos ideales de mujer o de varón generan más problemas que seguridades a nivel social. Vamos a ver algunas cositas desde esto de las masculinidades desde la estadística. Si lo viéramos desde el punto de vista de las mujeres, estaríamos viendo femicidios, ¿no? Pero para hacer una demostración contundente de la gravedad de las masculinidades hegemónicas, les traigo datos que miran el problema desde los varones, ¿sí? Este es un informe publicado este año 2022 que da cuenta de la situación de los homicidios, ¿sí?, en nuestro país. Y acá tenemos una primera tabla que nos muestra para 4 años diferentes, desde el 2017 hasta el 2020, la cantidad en valores absolutos y en porcentuales de homicidios, tanto femeninos como masculinos, ¿sí? Podemos ver que, por ejemplo, para el año 2017 se contó un total de 409 femicidios, ¿sí? Mientras que para los varones se contó un total de 1.905 homicidios. O sea, un 82,3% del total de los homicidios en el país tuvieron como víctimas a varones. Si lo miramos en el último año, hay una mejora en la cifra de las mujeres porque, bueno, digo una mejora, ¿no? O sea, una mejora en los términos, no una mejora en la situación, por supuesto. Fallecieron asesinadas 372 mujeres, mientras que varones 2.042. Y acá ya sube un poquito más, un 2% el porcentaje, y se ubica cerca del 85% de los homicidios. Continuemos profundizando esto. Entonces vemos que la enorme mayoría de los homicidios en nuestro país son de varones, ¿sí? Vamos a complejizarlo un poquito más.
Víctimas de homicidios dolosos por tipo de lugar, tanto en valores absolutos mayormente. También para el mismo periodo, 2017-2020. Este es un informe publicado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, así que son cifras oficiales, son cifras con fuentes confiables. Y fíjense que la gran mayoría de los homicidios sucedieron en la vía pública. Los distintos colores corresponden a los distintos años, ¿sí? De forma tal que la gran mayoría de los homicidios del 2020 sucedieron en la vía pública. En segundo lugar, en un domicilio particular y bien abajo, en un comercio. O sea, esto obviamente está asociado a los robos, ¿no? Bueno, hay un pequeño porcentaje que queda sin determinar. Entonces, fijémonos que la gran mayoría sucede en la vía pública. Uno podría pensar entonces que la mayor cantidad de los homicidios tienen que ver con los robos, son producto de lo que en los medios se habla de inseguridad, ¿no? O sea, podría ser producto de la inseguridad. Sin embargo, no es así. Por lo menos no estadísticamente. Miremos esto. Víctimas de homicidio doloso según concurrencia con otro delito. La gran mayoría de los homicidios, ¿sí?, no es con concurrencia de otros delitos. Pero la gran mayoría, fíjense, 77,2% de los homicidios no tienen concurrencia de otro delito. Solamente el 14,9% de los homicidios está acompañado de un robo. Entonces, fíjense que a lo que llamamos o a lo que asociamos a la inseguridad, en realidad es un porcentaje bastante menor de los homicidios. Después tenemos que una pequeña proporción está asociada al abuso sexual y otra pequeña parte también está sin determinar y otros son otros delitos. Pero bueno, representa solamente un 2%. La gran mayoría de los homicidios no tienen concurrencia con otros delitos. Por lo tanto, lo que podemos pensar, en realidad lo que se evidencia en este tipo de informes, es que los hombres mueren en manos de otros hombres y eso se explica en gran parte por estas masculinidades, estas identidades masculinas hegemónicas que se sustentan o que tienen como características al macho poderoso, al hombre violento, al hombre que no se achica frente a un otro y que lleva el conflicto a las últimas consecuencias. Estas son las últimas consecuencias. Son consecuencias, como se imaginan, muy graves, ¿no? Ahora bien, pero ¿cómo no lo vemos en las noticias? ¿Cómo no lo vemos en los medios de comunicación? Bueno, es que es una discusión propia de los medios de comunicación. Los medios no son la comunicación de la realidad, ¿no? O sea, tienen agendas propias. Sin embargo, se han conocido muchos casos que se hicieron muy conocidos, valga la redundancia. Por ejemplo, el grupo de rugbyers que asesinó al chico en Villa Gesell, el caso reciente de los policías de la ciudad de Buenos Aires que acribillaron a un chico en una estación de servicio. Bueno, todo ese tipo de homicidios entra dentro de un patrón de poder, sobre todo regido por las masculinidades hegemónicas, por las masculinidades violentas que solucionan sus problemas a través de la violencia física, ¿sí? Pues después, por supuesto, tenemos el problema de los femicidios, donde ahí ya encontramos en su gran mayoría una relación con el agresor, ¿no? Es una relación afectiva con el agresor. Cosa que no se encuentra en este tipo de homicidios, de varón a varón, ¿sí? Otro gráfico, también para que podamos ver un poquito más, es la distribución por edades, ¿sí? Fíjense que acá en la columna esta vertical tengo distintos rangos de edad que cuentan 5 años, ¿sí?
Acá tengo en color azul turquesa al sexo femenino y en gris al sexo masculino. Acá sexo femenino y masculino está puesto así, pero debería decir género, ¿no? O sea, género femenino y masculino. Bueno, no importa. Bien, fíjense que la categoría de edad que más homicidios de varones concentra es la de 20 a 24 años. ¿Sí? Está acá. En segundo lugar, la que va de los 25 a los 29 años. En cuarto lugar, la que va de los 30 a los 39 años. En tercer lugar, perdón. Y en cuarto lugar, la que va entre los 15 y los 19 años. O sea, la mayoría de los casos se concentra entre los 15 y los 34 años. ¿Sí? O sea, son varones jóvenes que pierden su vida en manos de otros varones. Y fíjense en el rango adolescente. Entre los 15 y 19 años es la edad que detenta, teniendo el cuarto lugar, la mayoría de los casos. ¿Sí? Fíjense que para las mujeres, en realidad, el rango de edad que más casos tiene es el de 35 a 39 años, y le siguen empatados 40-44 y 30-34. Entonces, la mayoría de los femicidios suceden en edades más de la adultez, mientras que los homicidios masculinos empiezan en una edad muy joven, a partir de los 15 años, pero de manera, como ustedes ven, muy contundente. Y se centra acá, en 20-24 años. Por lo tanto, cuando hablamos de identidades masculinas hegemónicas, tenemos que tener en cuenta que todos esos preconceptos del varón fuerte, que no llora, que se defiende a las piñas, que es el proveedor, que es el poderoso, genera una profunda insatisfacción e infelicidad a nivel individual, pero a nivel social tiene un correlato, como ustedes pueden ver, muy serio, ¿no? Digo, estamos contando de varios casos de muertes de hombres por día, que no en su mayoría están asociadas con el delito, con el robo, como uno podría pensar, ¿no? Son varones muriendo en manos de otros varones. Y esto se explica de nuevo, una vez más, por la construcción de masculinidad hegemónica que exige un varón fuerte, que se la banque, ¿no? O sea, que no se achique y que compita con otro varón, hasta la última instancia. La última instancia es la vida de una persona, ¿no? Por eso traemos estos textos, por eso traemos estas ideas, porque realmente había una necesidad grande de repensar formas de socialización machista, ya que esto afecta tanto a hombres como a mujeres, ¿sí? Por eso no hay que demonizar al feminismo, está bueno leer, interiorizarse, escuchar qué es lo que el feminismo tiene para decir, porque no es que solamente evidencia los problemas y las desigualdades que afectan a las mujeres. Como pueden ver, el sistema patriarcal también afecta negativamente a la vida de los varones. No solamente haciendo que unos maten a otros, sino también provocando profundas infelicidades. Piensen qué duro es para un varón quedarse sin trabajo, ¿no? O tener un trabajo en el que no gana bien o no es exitoso, cuando se espera socialmente que sea el hombre proveedor y el hombre exitoso, ¿no? O sea, el hombre que todo lo puede. Entonces, no es simplemente una sensación individual, es una imposición social que tiene consecuencias serias, graves y muy negativas, como demuestra esta autora, a nivel individual, a nivel psicológico, pero también a nivel social, como les acabo de mostrar recién. O sea, lo que es necesario es replantearnos cómo hemos aprendido a ser mujeres u hombres y qué prácticas de estas ya aprendidas
ya no resultan beneficiosas para la vida propia y para la vida ajena. Este es un camino a emprender de ahora en más, no es algo que se pueda hacer de un día para el otro y es algo que lleva mucho trabajo de reflexión, de construcción, ¿no? O sea, de desarmarse y de desarmar lo ya aprendido. Hay que tener paciencia para desarmarse y para deconstruirse, porque imagínense que es cuestionar todo lo que uno ya ha aprendido a lo largo de su vida. Pero bueno, es realmente necesario para vivir en un mundo un poco mejor y menos violento, por lo menos en términos de género. Bueno, eso es lo que tenía para compartirles del texto de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en las clases.